Desde hoy ya podemos entrar en una farmacia sin la mascarilla. Ya no es obligatorio usarla en estos espacios, tampoco en los centros de salud ni en los hospitales, salvo en espacios con pacientes críticos o inmunodeprimidos y en quirófanos. Finalizan así todas las últimas medidas extraordinarias que se impusieron con la pandemia. ¿Qué tal? Ni en farmacias ni en sanidad, salvo esas excepciones que comentaba, tampoco en los centros sociosanitarios, por ejemplo, en las residencias de mayores. Enseguida vamos a ver cómo ha sentado librarse de la mascarilla en esos lugares. También hoy aquí en Está Pasando acompañamos a los estudiantes que se presentan a la repesca de la EBAU. Quienes no aprobaron en junio o quienes no pudieron presentarse entonces a los exámenes de acceso a la universidad tienen a partir de hoy otra oportunidad. Vamos a ver cómo ha transcurrido la mañana en uno de esos puntos. Unos 2.000 estudiantes se presentan en Castilla y León. Y los sindicatos de justicia han suspendido temporalmente la huelga indefinida, aunque mantienen paros durante la campaña electoral. Serán el 11 y el 20 de julio. Luego le preguntamos a uno de los representantes de los funcionarios por esos motivos. Y en el tiempo del análisis hoy nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Estamos sobreexponiendo a nuestros hijos en las redes sociales? Colgamos alegremente su imagen y detalles de su vida en Internet y no caemos en la cuenta del uso que otros, terceras personas, pueden hacer de esas imágenes. Puede ser la puerta de entrada a extorsiones, fraudes, acoso e incluso que caigan en manos de la pederastia. UNICEF pide ya un pacto de Estado para atender esa cuestión. Enseguida lo vamos a abordar. Aquí comienza Está Pasando. Pues vamos a hablar de esa segunda oportunidad. Comenzamos hoy hablando de los exámenes de la EBAU, de esa repesca, de esas pruebas de acceso a la universidad. Eduardo, unos 2.000 estudiantes se han presentado hoy, a partir de hoy, en Castilla y León. Sí, parece un déjà vu, pero no nos hemos equivocado. Este miércoles 5 de julio comienza la EBAU para los que se presentan a la convocatoria extraordinaria de la prueba de acceso a la universidad. Los que no lo hicieron en junio o los que quieren subir nota. Para que se hagan una idea, unos 500 alumnos la harán en la Universidad de Salamanca y 750 en la de Valladolid, donde está precisamente Noemí Morante. Buenos días, ¿cómo está yendo por allí esta segunda oportunidad? Normalidad. Hoy se examinan de las materias troncales, mañana comienzan las optativas y por lo tanto mañana habrá estudiantes que se presentan solo para subir nota. Hoy, como son las troncales, los estudiantes que vemos aquí son los que han suspendido bien en el instituto o bien en la convocatoria ordinaria. Es el caso de los estudiantes que me acompañan aquí, que creo que sois de Íscar y de Olmedo, si no me equivoco, ¿verdad? Y bueno, ¿qué tal está yendo la mañana? ¿Qué tal ha ido el primer examen? De momento lengua bien, ahora ya viene el peor, que es historia, que al tener mucha materia pues lo tienes que llevar mucho al día y cuesta un montón. Y oye, ¿os estudiáis todos los temas o lucháis así fuerte por alguno en concreto? Siempre se hace algún descarte de algún tema que dices este no va a caer o este es muy difícil y yo este no me lo voy a estudiar, o los que peor has llevado durante el curso siempre. ¿Cuál es vuestro caso? ¿Habéis suspendido en el instituto, en la convocatoria ordinaria? Yo en el instituto suspendí historia, pues que hay mucha materia. Y claro, pues ahora me ha gustado más el decir, pues tengo que ponerme a estudiarlo y para aprobar la EBAU y eso no creo que eso. ¿Y vuestro caso cuál es? ¿Habéis suspendido en el instituto? ¿Habéis suspendido? Sí. ¿Y necesitáis nota para algo concreto o qué queréis hacer? Dejarla hecha, por dejarla hecha y lo que sea, a lo mejor nos sorprende y ya llegamos a entrar a una carrera. ¿Por qué qué? ¿Pero qué te gustaría hacer? Pues magisterio infantil era lo que tenía en mente. Y si llega la nota, pues entramos. Hombre, pero sí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que te ves un poco Sí. con poca confianza? ¿o No ha qué? empezado bien la mañana, No, ¿por qué? porque en lengua han tirado a repetir, no lo esperábamos y en historia vamos a ver qué nos depara la suerte. O sea, ¿que ha caído el mismo tema que cayó en junio? ¿o qué? Bueno, Vallejo ha caído, que cayó en junio y ahora también. No lo esperaba. Lo habíais descartado. ¿o qué? Exacto, ha sido inesperado. Vaya, bueno, a ver en historia, ¿no? ¿Qué pasa? A ver si suerte. La guerra, sucesión, Franco, eso suerte. Oye, ¿cómo han sido estas últimas semanas? Porque ya con la llegada del calor, julio... Yo me lo he tomado con tranquilidad y lo que sea ha salido, o sea, no hay que estresarse porque al final es más la suerte que otra cosa. Exacto, te juega la presión de que todos tus amigos ya han acabado, hay calor, quieres salir, pero bueno, te quedan 2 semanas, hay que apretar y dar lo último. ¿Y vosotras qué tal lo habéis llevado? ¿Ha sido duro estas últimas semanas? Porque encima en casa, con el calor, y diciendo,
wow, ojalá ir a la piscina. Y tú quedarte en casa estudiando cuesta mucho. Bueno, pero ahora ya son 3 días, ¿no? ¿Y ya? Dos. Pero que también me presento. Ah, sí, no. Porque química se me complicó este año en el instituto y he dicho ya la voy a dejar ya para siempre. No la quiero volver a ver. ¿Qué te gustaría hacer a ti? Yo voy a hacer un laboratorio. O sea, que realmente no la necesitas. Es para ya, pues ya que he hecho bachiller, pues ya no. Bueno, y después de estos 2 o 3 días, ¿qué viene? Efectivamente. Sí. Disfrutar del verano con tus amigos. ¿Vosotros qué planes tenéis para el verano? Igual, fiesta, pasarlo bien, nos pasamos por casa. Bueno, pues chicos, muchísima suerte para lo que queda y luego eso, a disfrutar del verano, ¿verdad? Que se lo merece. Ya son cosas más de... Con los compañeros de vacaciones y ellos haciendo más exámenes para subir nota. Bueno, los mayores en una EBAU extraordinaria y los pequeños, si lo necesitan, con clases de refuerzo en vacaciones. Esta semana han comenzado sus clases extra los alumnos de sexto de primaria, que el próximo curso cambiarán de ciclo a secundaria. Son todo este mes de julio y tienen 3 horas al día de lengua, matemáticas e inglés. Lola Rebolleda, buenos días. Así es, un refuerzo escolar que aseguran que es muy necesario y que en Palencia hacen en este colegio público Ciudad de Buenos Aires. Estamos con su directora y también docente del centro, con Mónica Garrido. Mónica, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hablábamos antes de que ustedes por segundo verano consecutivo se han ofrecido a abrir sus aulas en julio, bueno, pues para ofrecer ese repaso necesario para los alumnos de sexto de primaria. ¿Cómo está siendo la experiencia y cómo fue el verano anterior? Pues el verano anterior fue muy exitosa, vinieron todos los alumnos que estaban apuntados. Este verano también está siendo muy positiva, los niños se encuentran muy contentos, preguntan las dudas que tienen, un clima muy agradable. Y algunos que todavía no se han incorporado están esta semana, todavía estamos buscándoles, seguro que se incorporan, pero bueno, esta semana es un poco periodo de adaptación y bueno, pues esperamos que les resulte muy exitosa la experiencia. Claro, porque estos alumnos y alumnas dan ahora un salto muy importante para ellos, pasan de la escuela, donde están quizá en estos colegios igual un poco más atendidos, no al instituto, ya pasan con los mayores y ayuda este refuerzo. Sí, efectivamente, estos alumnos de educación primaria están como más respaldados de alguna manera en los colegios de educación infantil y primaria. Luego cuando pasan al instituto son muchas áreas, muchos profesores, y entonces tienen que tener estas áreas instrumentales, mate y lengua, y el inglés lo tienen que tener, yo creo, muy afianzado, por lo menos lo básico. Además, muchos de estos alumnos son extranjeros, vienen con el conocimiento de lengua castellana muy básico y les viene muy bien pues reforzar lengua castellana y literatura. Mónica, dejando claro que los docentes, maestros y profesores siguen trabajando durante este mes de julio, pero estas clases, no obstante, suponen un sobreesfuerzo, ¿no?, para el personal de este colegio. Sí, supone un sobreesfuerzo, hay que ceder las aulas, tenemos suerte de tener a la conserje con nosotros, que no en todas las ocasiones ocurre, y bueno, pues para nosotros es un placer ser por segundo año la cabecera. Pues muchísimas gracias, Mónica Garrido, directora de este colegio Ciudad de Buenos Aires, que hoy ha recibido, como decía, la visita de la consejera de Educación en este programa de refuerzo educativo durante el mes de julio. Solo julio, luego ya vacaciones de verano. Gracias, Lola, desde Palencia. Y lo decíamos al comienzo de este programa, después de más de un mes, los funcionarios de justicia han aplazado la huelga indefinida con la que venían reclamando mejoras salariales y laborales. Lo dejan para después de las elecciones generales, aunque mantienen 2 días más de paro. Serán el 11 y el 20 de julio, en plena campaña electoral. Eva Sastre, responsable del sector de justicia de CESIF en Salamanca. Buenos días. Buenos días. Eva, recordamos que empezaron a movilizarse en el mes de abril, a hacer huelga en mayo. ¿Por qué han decidido aplazarla ahora? Nos hemos encontrado abocados a aplazar la huelga, a suspenderla momentáneamente hasta la finalización de las elecciones, con un gobierno que se quiera sentar a negociar con nosotros. Este Ministerio de Justicia estaba desaparecido. No tenía intención ninguna de sentarse a negociar con nosotros.
Es verdad que en sus varios intentos de negociación con el Ministerio no ha tenido respuesta, ¿no? No ha habido avances en esa resolución del conflicto. También hay compañeros como los despachos de abogados que venían reclamando una solución porque se estaban quedando sin ingresos. ¿Ha influido también esa presión? No, realmente lo que ha influido para dejar o suspender la huelga ha sido el tema de que el Ministerio no se quiere sentar a negociar con nosotros. Este fin de semana han tenido los últimos contactos extraoficiales y ha sido para decirle que podíamos seguir de huelga, que no se iban a sentar a negociar y que no iban a solucionar el conflicto o el problema que tiene la Administración de Justicia. También ahora en verano hay menos seguimiento, ¿no? Con las vacaciones y además también estaban ya notando un poco su repercusión económica, el hecho de esta huelga, de este mes y pico de paros. Sí, bueno, como sabéis, empezamos el 17 de abril con paros parciales que se suspendieron en mayo, el 24-25, luego volvimos a retomar con huelga general desde el 22 de mayo. Económicamente, a los compañeros y yo personalmente también, mis compañeros liberados, todos estamos perdiendo mucho dinero. Es decir, ahora mismo seguir con un proceso de conflicto cuando ya el Ministerio te está diciendo que no va a negociar, pues nos lo hemos tenido que plantear muy a nuestro pesar porque queríamos continuar con la huelga indefinida hasta las elecciones por lo menos para seguir presionando al gobierno, pero eso no quiere decir que no vayamos a seguir teniendo actuaciones, como bien dices, la del 11 de julio en el Palacio de la Moncloa, coincidiendo con el martes, que todo el mundo sabemos que hay Consejo de Ministros, y con el inicio de la presidencia de la Unión Europea por parte de España el 20 de julio en Logroño. Claro, porque dice que aplazan la huelga, pero el conflicto sigue estando ahí. De hecho, ya advierten de que va a ser el primer conflicto con el que se encuentre el próximo gobierno de España. ¿Qué van a hacer durante la campaña electoral? Aunque acaba de mencionar un par de actos. Y también qué van a hacer en cuanto se constituya el nuevo gobierno de España. En principio lo que vamos a intentar, antes de amenazarles directamente con una huelga, pues intentaremos negociar pausadamente diciéndole esto es lo que hay, tenéis que sentaros a negociar con nosotros las retribuciones justas por el trabajo que se realiza. Yo a mis compañeros últimamente les vengo diciendo, y así se lo hice saber a la diputada del Partido Popular, que es de María Jesús Moro, de Salamanca, que está en el Congreso de los Diputados, le dije, yo hace años en mi casa hablaba por un teléfono fijo. Hoy en día firmo casi una hipoteca desde mi teléfono móvil. A la Administración de Justicia, ¿qué le ha pasado? Que hemos pasado del calco de ordenadores a tener muchísimas aplicaciones, muchísimas funciones que no se nos está retribuyendo por ellas. Pues Eva Sastre, responsable del sector justicia de CESIF en Salamanca, gracias por acompañarnos y explicarnos un poco los próximos pasos de su colectivo. Gracias. Me gustaría, lo último, si puede ser, dar disculpas a la ciudadanía, que sabemos que han sido los afectados, y a los profesionales de la justicia. Es la única forma que nos hacían caso o intentábamos que nos hicieran caso. ¿De acuerdo? Okay. Pues ahí quedan. Muchísimas gracias. Veremos cómo evoluciona este caso. Gracias, Eva. Gracias a vosotros. Bueno, pues otro sindicato, Comisiones Obreras, ha presentado hoy el Observatorio de Mayores de Castilla y León. El 26% de la población de la comunidad, la cuarta parte, tiene más de 65 años. Reclama el sindicato un pacto de mayores aquí en Castilla y León, mantener el actual acuerdo de pensiones y también mejorar la sanidad, la dependencia o la atención en las entidades financieras. Ponen problemas, prometieron que iban a ayudar, pero el tema aquí en España, el que sea voluntario y de buenas prácticas, a veces deja mucho que desear. Y sobre todo en el tema de la utilización que hacemos cuando vamos a los bancos, tenemos que sacar dinero, o ingresar o hacer alguna transferencia, ahí tenemos realmente grandes problemas. Nos fijamos en las personas mayores, pero a partir de ahora está pasando en el tiempo del análisis también en los más pequeños. Seguro que ustedes alguna vez han compartido o publicado una imagen inocente de sus hijos o nietos, pues detrás de eso puede esconderse un grave problema que vamos a analizar a partir de ahora, Pilar.
Sí, Eduardo, nos gusta mostrar en general lo que hacemos en las redes sociales. Enseñamos qué comemos, cómo vestimos, con quién hemos estado y en ese afán por descubrir detalles de nuestra vida, pues incluimos también a nuestros hijos. Compartimos información sobre ellos, cómo son, qué dicen, subimos a internet sin ningún pudor y con orgullo imágenes tiernas e inocentes, pero cuidado porque no podemos controlar el uso que otras personas pueden hacer de esas imágenes. Al publicarlas estamos generando una huella digital de nuestros hijos que puede afectar a su vida futura. Y no caemos tampoco en que podemos estar abriendo una puerta al fraude, al acoso, incluso no reparamos en que ese contenido puede convertirse en material de explotación sexual infantil. Hoy tenemos con nosotros en nuestra mesa a María Eugenia García, que es la presidenta de UNICEF Castilla y León. María Eugenia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Encantados de que estés con nosotros. Gracias por invitarnos. Con un tema muy importante del que tenemos que hablar. De hecho, UNICEF ha pedido un pacto de Estado. Enseguida vamos a hablar de ello. Permíteme que presentemos al resto de invitados. También tenemos con nosotros a Francisco Javier de Santiago, que es profesor en el grado de Criminología de la Universidad de Salamanca y que está especializado en el estudio de perfiles criminales. Profesor, muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Buenos días, encantado de estar con todos vosotros, con María Eugenia y los demás participantes. Bienvenido. También se va a incorporar a esta charla, pero un poquito más tarde, Javier Urra, ex defensor del menor y doctor en psicología. Lo primero, les voy a pedir a nuestros invitados, María Eugenia, Francisco Javier, ¿en qué lado os posicionáis? ¿Tenemos que publicar imágenes o debemos o no publicar imágenes de nuestros hijos, de nuestros niños en las redes sociales, que lo podemos hacer con buena intención, pero ¿debemos o no publicar esas imágenes? ¿En qué lugar estáis, María Eugenia? Bueno, yo creo que las redes sociales no hay que tenerlas miedo, es cierto, pero también es cierto que hay problemas de utilización de esas imágenes. Yo creo que, como todo en la vida, sentido común y coherencia. Esa es la visión de María Eugenia. Francisco Javier, ¿debemos o no publicar imágenes en nuestras redes sociales de nuestros menores? A ver, yo coincido con lo que comenta María Eugenia, pero sí me gustaría añadir que el problema que hay es que ya hay una cultura de esto. Es decir, está el sharenting, que es la publicación masiva de las imágenes de nuestros hijos o de nuestros sobrinos o lo que sea por Internet. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera ya es masivo. Al ser masivo y se ha creado esa cultura, cabría ese apoyo legislativo, de decir, ¿le hemos pedido permiso a nuestros hijos para colgar eso? Porque los que tenemos que velar por los derechos y por de alguna manera el reconocimiento y el respeto de nuestros hijos somos los padres. Entonces, si desde ahí empezamos a fallar nosotros, pues de alguna manera la cosa no va muy bien. Por otro lado, ahí está el efecto resaca, es decir, deja una huella digital, puedes sacar esa huella digital, pero alguien te la puede volver a meter. Es decir, simplemente con que alguien la conserve, la puede reinsertar otra vez. Pues, en principio yo no sería muy partidario. Cierto es que no hay que satanizarlo, hay que vivir con normalidad y, como decía la compañera, con cierto sentido común, pero con mucha precaución, cada vez más. Claro, hay que proteger a la infancia y a la adolescencia en el entorno digital. Eso es lo que dicen organizaciones como UNICEF, que junto a otras entidades, Eduardo, proponen un pacto de Estado sobre esta cuestión. Sí, en este clima preelectoral de cara a la campaña que comienza el viernes, 6 entidades, entre las que se encuentra UNICEF, tienen una propuesta de pacto de Estado para proteger a los niños y adolescentes de los riesgos de Internet y de las redes sociales. Un par de datos para entender el porqué. Según un informe de UNICEF, el 35% de los adolescentes consumen pornografía de manera habitual y 1 de cada 10 ha recibido una propuesta sexual por parte de un adulto. Pero ojo, porque apenas el 30% de las familias pone normas en el uso de Internet y las redes sociales y poco más del 10% limita el acceso a contenidos que pueden ser dañinos. Por no hablar de la captación masiva de datos de los menores para vender a terceros con fines publicitarios, como pasa con los adultos. Así que entre las medidas que sugiere esta propuesta de pacto de Estado,
Estado estaría, por ejemplo, obligar a que los algoritmos y sistemas automáticos estén auditados por una autoridad independiente. También reforzar la capacidad de control de quienes aplican la ley de servicios digitales, sobre todo en menores. También que los directivos de las plataformas que incumplen la verificación de edad rindan cuentas, o sistemas de atención primaria o formación para padres que permita detectar y prevenir el consumo problemático de Internet entre sus hijos. Bueno, pues con este pacto de Estado que propone UNICEF y otras entidades, María Eugenia, lo que por lo menos a mí me da la sensación es que estáis haciendo un llamamiento a la acción, ¿no? De que sabemos que hay riesgos, que hay peligros en Internet, pero que hay que hacer algo ya, ¿no? ¿Es así? Sí, efectivamente. Bueno, en el informe que ha realizado UNICEF, ahí se hizo un diagnóstico de lo que sucede, y eso es lo que es preocupante. Y luego, pues es que es fundamental ese pacto, porque intervienen todas las personas, intervienen las instituciones, intervienen las familias, interviene la comunidad educativa. Entonces yo creo que sí que cabe hacer ese pacto por la infancia, por los adolescentes, que realmente están ante un problema que ellos mismos no conocen. Y luego, respecto a las familias, lo que decía Eduardo, que también se intente formar a las familias, porque hay muchas veces que no sabes cómo actuar ni sabes cómo reaccionar. Yo creo que eso es fundamental, la formación a las familias. El tema de algoritmos, como decía, es contactar con las empresas informáticas y que ellos también estén en ese pacto pro y para la infancia, y yo creo que entre todos se puede hacer, o sea, y las instituciones tienen que ser como la parte vigilante, pero no solamente tienen que ser las instituciones, tienen que ser las familias, repito, los padres, para ese control parental, y los colegios, los centros educativos, la administración, los ayuntamientos a nivel autonómico y a nivel Estado. Yo creo que es fundamental hacerlo ahora. Se lanza ese pacto de Estado, no sé si es un documento que recoge una serie de medidas, y se ha hecho llegar y a quiénes se ha hecho llegar esa propuesta. Bueno, pues se envía, hemos hecho, mira, de cara a las elecciones municipales ya hicimos un documento que decía escucha a la infancia, o sea, la infancia cuenta, y se entregó a todos los grupos políticos aquí en Castilla y León. Yo lo hice a nivel autonómico, pues lo mismo se ha hecho a nivel nacional. Entonces lo que se intenta es que ya se incluya ese pacto para quien sea en los siguientes gobernantes, o si es el mismo gobernante, que ya actúe en consecuencia. Entre las medidas propuestas habláis de reforzar los organismos de control, también actuar en los centros educativos, en la atención primaria, también fomentar las escuelas de padres y madres. Claro, qué importante, ¿no? Todas estas medidas para que todas lleven a ese fin común. Sí, ¿no? Por ejemplo, lo de los padres es una cosa que suena como a chiste, pero en realidad es que hay muchos padres que desconocen todo esto. Entonces hay que enseñarles y hay que educarles, o sea, educar a los padres para que puedan educar a sus hijos. Yo creo que la protección de la infancia debe de primar, y que es fundamental. O sea, los padres tienen que estar atentos. De hecho, UNICEF ha elaborado también una guía, ¿no?, de formación para los padres, porque estamos un poco desorientados, y sobre todo eso, por ejemplo, ¿qué debemos exponer de nuestros hijos en redes sociales? Sí, ¿no? Hemos elaborado una guía para padres, que además tiene un vídeo y está muy chulo, pero lo que significa es, por ejemplo, el primer paso a redes es comprar un móvil. Entonces, comprar un móvil, pues hay que identificar cuándo, o sea, la llegada del móvil tiene que planificarse. No cabe que, por ejemplo, en el estudio dice que a partir de 11 años ya están teniendo móviles, que es la edad media. Bueno, pues quizás algún niño con 11 años ya sea capaz de ese móvil tenerlo abierto a Internet, pero hay que planificarlo. Y luego hay que supervisar. Por ejemplo, lo que decíais también ahí, la supervisión parental es fundamental. Y luego yo creo que también los padres tenemos como la obligación de integrarnos. O sea, si el niño está todo el día en un videojuego, pues entremos en ese videojuego, juguemos con él. Claro, sepamos qué está haciendo, ¿no? No, la verdad que el tema es muy serio, y vamos a ver unos datos que reflejan muy bien esa sobreexposición de la infancia en las redes sociales. Eduardo, cuéntanos.
Sí, estamos hablando, Pilar, de una práctica muy común, muy habitual y que muchos padres hacen pues con relativa normalidad e incluso inocencia, ¿no? Publicar fotos de sus hijos menores de edad en las redes sociales, compartirlas por WhatsApp, publicarlas en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram o TikTok. Y es un problema muy serio que puede acabar teniendo consecuencias pues para nada inocuas o inofensivas, como vamos a ver a continuación a través de los datos de un estudio de EU Kids Online que dice que, por ejemplo, el 89% de los padres publica al menos una vez al mes imágenes de sus hijos en las redes sociales como decíamos Instagram, Facebook o TikTok. De hecho, solamente un 4% consulta con sus hijos si les parece bien, si pueden publicar esas fotos de sus hijos menores de edad, y un 8% de los padres al final reconocen lamentan haber publicado alguna foto o alguna imagen o algún vídeo de sus hijos menores de edad en las redes sociales. Y es que es una tendencia que es muy habitual y que tiene mucho éxito en las redes sociales porque cosecha muchos likes e interacciones, funciona muy bien en Internet y esto también anima a seguir publicando más y más o a empezar a hacerlo. Un estudio de la empresa de antivirus AVG señala que casi la cuarta parte de los menores tiene presencia en línea, en Internet, antes de nacer, porque sus padres habían publicado ya la ecografía, y 8 de cada 10 ya sale en alguna red social antes de cumplir los 6 meses. Y muchos dirán, ¿qué tiene que ver eso que se conoce como sharenting o sobreexposición infantil con otras situaciones más peligrosas? Bueno, es que estamos volcando en Internet miles y miles de fotos y vídeos de menores de edad y las imágenes no sexualizadas, las cotidianas, son especialmente abundantes en los archivos del 72% de los agresores. Con datos de la Internet Watch Foundation, en la última década se han incrementado un 1.800% las webs y enlaces de contenido de abuso sexual infantil. España, de hecho, es el primer consumidor de Europa y segundo del mundo de este material. Y mucha atención, porque con menores que tienen cada vez antes un teléfono móvil en sus manos, 3 de cada 4 imágenes de esas webs se las han tomado ellos mismos, en su mayoría con 11, 12 o 13 años. Bueno, pues ahí están los datos, ahí están las cifras. No sé si a ustedes les ha llamado la atención, pero a mí me ha llamado mucho la atención esa gran cantidad de imágenes que llegan a los pedófilos, imágenes que son imágenes inocentes, imágenes normales, no sexualizadas, que les han sido incautadas. A los expertos, Francisco Javier, ¿les sorprende esto? Sí y no. Es decir, no me sorprende el que llegue tanto a los pedófilos y que se difunda porque lo tienen muy a mano. Sí me sorprende que España sea uno de los primeros consumidores. Yo creo que eso depende de los estudios. Yo he visto estudios que ponen a Bélgica y a Holanda por delante de España y otros que ponen al primero España, después Brasil y después España. Es decir, tampoco nos cojamos la leyenda negra de una forma fácil, porque puede ser que sí, puede ser que no. Aquí lo que había que diferenciar es entre pedófilo y pederastra. Un pedófilo es un sujeto que tiene una inclinación parafílica hacia los menores, pero nunca va a pasar al lado. Ya. Y un pederastra es aquel que tiene esa inclinación y sí va a querer un contacto directo. Evidentemente, el 78% de los que se han detectado las fotos son pedófilos. Es decir, son consumidores, digamos, voyeristas de online de menores. Pero no son pederastas al uso que quieran comercializar el material, o etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí la cifra negra, la cifra que es muy difícil de llegar a ella, está en peer-to-peer, en la Deep Web, en cantidad de sitios donde se producen verdaderas atrocidades, donde se comercia con esas imágenes y todo eso. Pero ya imágenes de un nivel bastante más subido. Francisco Javier, lo que está claro es que que muchas veces no somos conscientes de eso, de que cualquier foto, cualquier imagen, eso por inocente que sea, que digamos, bueno, pues es que esta foto, ¿qué va a pasar con ella? No va a pasar nada, pero que sí que llega, bueno, pues... No hay... Dime. No hay percepción de riesgo y si no hay percepción de riesgo la situación es muy peligrosa. Claro. Y mucho más, evidentemente, para vosotros, los que estáis cara al público, con esto de la suplantación y identidad y toda la inteligencia artificial, pero bueno, cualquiera puede ser víctima. Por tanto, aquí... Francisco Javier, usted está especializado en el estudio de los perfiles criminales. Cuando hablamos o sea, ¿podemos hablar de un perfil solo o podemos hablar de varios perfiles? No podemos hablar de un perfil como se entiende el perfil de varón de 24 años que estudia informática, etcétera.
eso es muy variable, porque hay de todas las clases sociales y de todas las edades. Sí se pueden sacar análisis de la conducta de cómo actúan, de tal manera que puedes hacer tipologías o perfiles en base a cómo actúan. Por ejemplo, en base a la forma de actuar, hay pederastras que son inexpertos, o sea, que van buscando en redes incluso legales, contenido pues, infantil. Los hay observadores, que lo único que hacen es entrar para ver y luego poquito a poco se van picando. Los hay que suministran públicamente y los hay que de alguna manera son auténticos expertos, que esos tienen una pericia informática muy grande y son muy peligrosos. Los hay voyeristas, los hay de contacto, los hay situacionales. Ahí sí podemos sacar perfiles. Es decir, en el tipo de cómo están actuando. Francisco Javier, ¿y qué mueve a estas personas a acceder a estos contenidos? ¿Lo hacen solo por una motivación sexual? ¿Lo hacen también por una motivación por dinero? No sé si hay algún tipo de negocio tras estos delitos. Hay un auténtico negocio. Cuanto más subido de tono sea el contenido que se tiene, más se comercia dentro del mercado negro con ese contenido. Y luego los hay que exclusivamente lo hacen a nivel sexual. Inclusive los hay que lo hacen a nivel sexual infantil totalmente, es decir, exclusivamente voyerista, no van a hacer nada y muchas veces, pues dependiendo también de la edad, porque claro, ahí hay un límite que dices, bueno, vamos a ver, no es lo mismo una pedofilia de un hombre que le gusta a las mujeres de 17, 18 años, enmarcado dentro del cuadro de la belleza, a una pedofilia que le gusten pues, las niñas o los niños de 3, 4 años. Francisco Javier, todos son hombres, o casi todos, rara vez hay mujeres. ¿Por qué cree usted que se produce esto? Bueno, hay un sesgo de género a nivel cultural, es decir, cuando la mujer ha sido la abusadora, un 0,2%, es decir, es mínimo. Cuando la mujer es la abusadora, se ha entendido que era como una iniciación a la sexualidad, no se ha entendido como un delito. Pero sí ha habido mujeres, evidentemente, pues la típica maestra amante que encontraba a la pareja ideal en un alumno, o la intergeneracional que repite el abuso que ha tenido en su infancia, lo repite posteriormente, o la que ha sido coaccionada por un varón. Pero sí hay mujeres que hacen abusos. Habría que quitar ese sesgo de género. Aún así, evidentemente, siempre va a haber más hombres. Las parafilias femeninas son muy diferentes a las masculinas. Francisco Javier, usted como estudioso, como científico, como investigador, usted constata, o sea, porque hay estudios que constatan que los delitos relacionados con el almacenamiento y la difusión de pornografía infantil, pues sí, han aumentado. ¿Ustedes lo constatan también desde el punto de vista académico? Sí, sí, es que además es muy constatable, incluso con cifras. Es decir, constatable. Ha ocurrido el fenómeno de que la gente se está especializando. Antes había pedófilos que se bajaban su contenido de Ares y de Lemule, de plataformas muy, digamos, muy culturales, muy divulgativas, muy sociales. ¿Cuál era el problema? Que al bajarse material compartían también el material, luego entraban dentro de un delito de distribución y tenencia de pornografía infantil. ¿Me explico? Eso, de alguna manera, ya lo saben los pedófilos y los pederastas y entonces están buscando rutas alternativas. Rutas que están muy, muy seguidas y muy delimitadas, o sea que tampoco se les tenga muy perdidos. Hay inclusive, no me quiero enrollar mucho, pero hay inclusive lenguaje de signos de pederastas, que curiosamente los ves tatuados, algunos chavales jóvenes y dicen, este no sabe que se ha tatuado. Sí. Pero hay tipos de mariposas, tipos de triángulos, o tipos de círculos que están indicando o mandando mensajes de qué niño o niña se prefiere, qué edad se prefiere, etcétera. Ya. La verdad que es tremendo toda esta situación. Estaba yo recordando mientras bueno, pues nos contaba algunas cosas Francisco Javier, ese informe de UNICEF, ¿no? Sobre el informe sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia, que 1 de cada 10, creo recordar, había recibido una propuesta sexual por parte de un adulto, ¿no? Sí. Qué tremenda esta situación. Sí, es un 40% los que les ha llegado en algún momento alguna imagen que se pudiera pensar que es sexual. La verdad es que es tremenda. Yo escuchaba ahora al profesor y la verdad es increíble. Yo creo que
Es fundamental, fundamental educar a los niños en las redes y educar a los padres para que enseñen a los niños, y luego que la industria tecnológica nos apoye. La industria tecnológica es la que tiene las llaves, porque al final pues, la industria que está en Internet, esa es la que debe de ejercer un control y la que debe de hacer una guía para todos, porque es fundamental. Esto da verdadero terror. Les anunciaba yo al inicio del programa que íbamos a tener a Javier Urra. No sé si mis compañeros ya han podido contactar con él. No, me dicen todavía que no, así que vamos a seguir con nuestro... Ah, vale, me dicen que sí. Vale, pues vamos a saludarle en este punto de la conversación. Javier Urra, ¿qué tal? Pues muy bien, un abrazo desde Fuerteventura. He venido a dar una conferencia y estoy ahora en el aeropuerto para regresar a Madrid. O sea que encantado de estar con vosotras. Te iba a decir que entonces estás fenomenal allí, pero claro, si te toca volver, entonces, bueno, pues ya has disfrutado de la isla y de ese... compromiso que te llevaba hasta allí. Javier, primero, encantados de tenerte en el programa, que siempre que te llamamos, pues siempre acudes raudo y veloz. Javier, estábamos hablando pues eso, de la exposición, de la sobreexposición que hacemos en las redes sociales de nuestros menores. ¿Tú crees que es así? ¿Sobreexponemos a nuestros hijos en las redes sociales? Sí. Sí, sobreexponemos. ¿Sabes lo que ocurre? Que el otro día estuve con mi hija viendo la ecografía de lo que será, Dios mediante, nuestra nieta. Sí. Y bueno, pues ella enseguida, con la felicidad, pues ya lo ha colgado. Bueno, no pasa nada, está de 28 semanas, pero a partir de ahí siempre estamos colgando, transmitiendo. Yo creo que tenemos que volver a retomar lo que es la intimidad y luego los adultos ser conscientes de que hay imágenes de los niños que pueden estar jugando un partido de baloncesto, etcétera, que no tienen problemas, pero que hay otro tipo de imagen que nuestro hijo, cuando tenga 18 años, posiblemente no le guste que la hayamos transmitido. Por lo tanto, en ese sentido, respetuosos. Y en cuanto decía la contertulia, totalmente de acuerdo. Nos tenemos que educar los padres, los abuelos, los profesores. Tenemos ya guías para manejarse, para evitar riesgos de sexting, de grooming, pero los padres tenemos que ser cautos y decirles a los niños que una herramienta como este teléfono, que es un gran ordenador, hay que ser muy cuidadoso porque a veces se transmiten imágenes que luego llegan a todos para siempre, que son chantajeados. Bueno, eduquemos en el manejo de esta herramienta, sin duda. Claro, al hilo de lo que comentas, Javier, estamos creando al final una huella digital que puede ser la puerta de entrada pues, a casos de fraude, de extorsión, a un posible acoso o que esas imágenes pues eso, lleguen a manos de terceras personas que no sabemos pues, qué intereses tienen, ¿no? Con respecto a nuestros hijos. ¿Somos muy conscientes, o sea, creo que no somos conscientes, de hecho, de que esto puede llegar a pasar? Yo creo que somos poco conscientes. Creemos que esto es una cosa intrascendente. Mira, cuando yo fui defensor del menor, vino una señora y me trajo unos recortes de fotos de niños desnudos. Eran niños pequeños, de 1 año, de 16 meses, de 2 años. Bueno, y era de álbumes de fotos que algunos padres lo habían hecho pues para empresas, bueno, pues de cremas solares, etcétera, y a los padres se les paga una cantidad y a los niños son esas imágenes desnudas. Bueno, mandé a la policía, fue la policía y al final se detuvo unas personas porque realmente no lo estaban utilizando para publicidad, sino para que les llegase a personas que son pedófilos, algunos de ellos también pederastas, pero mayoritariamente pedófilos. Es decir, atentos a las imágenes, atentos sobre todo a la imagen que no es la nuestra, porque nuestros niños en ese sentido no nos pertenecen. Y a veces lanzamos imágenes, pero sobre todo transmitamos a los niños la importancia de la intimidad. Igual que la gente vamos al cuarto de baño, que es público, pero lo hacemos privado, igual que la gente comemos con cubiertos para no parecer puramente animales, pues esto es igual. Tenemos una herramienta maravillosa para hacer fotografías, para transmitir. Tampoco es necesario que cada vez que vayamos a París nos hagamos una foto delante de la Torre Eiffel para conmemorar que hemos estado nosotros allí. Es decir,
1, no creemos que somos el centro del universo. 2, no agotemos a la gente mandando imágenes. 3, seamos más creativos. Y 4, enseñemos a los niños a que hay cosas que están en la intimidad de la persona. Y la intimidad es una parte esencial de la dignidad. Y por lo tanto, utilicemos bien las fotos, seamos cuidadosos para que ellos mismos el día de mañana sepan hacer unas situaciones, por ejemplo, que no sean de selfies, que ponen a algunos adolescentes en riesgo porque lo hacen en zonas peligrosas. Hay que transmitir todo eso con antelación, sin duda. Javier, ya para terminar, tenemos aquí a la representante de UNICEF en Castilla y León. UNICEF y otras entidades han propuesto un pacto de Estado para resolver esta cuestión, ¿no? Hay que poner medidas para proteger a nuestros niños, a nuestros menores. ¿Qué le parece esta propuesta, este pacto de Estado? Bueno, en primer lugar, decir que si yo tengo que hablar de una organización que tengo cariño, admiración y en el que he trabajado mucho como patrono, es UNICEF. UNICEF es como un transatlántico, va despacio, pero hace las cosas muy, muy bien. Yo estuve en la época de don Joaquín Ruiz Jiménez y ulteriores. A mí me parece necesario ese pacto de Estado. Quiero que se sepa que cuando UNICEF dice algo, lo tiene muy reflexionado, con gente muy trabajada. Quiero felicitar a la presidenta. Quiero decirle a la ciudadanía que cuando los temas económicos fueron mal, la gente no dejó de estar como socio de UNICEF. Hubo gente que pagaba menos, que posiblemente se lo quitaba de su alimentación. Y decir que en Europa ahora mismo se está legislando para que todo lo que está legislado en persona, en vivo y en directo, se haga online. Y como muy bien decía la presidenta de UNICEF, es las plataformas las que tienen obligación también de perseguir, por ejemplo, un tipo de pornografía violenta que están viendo nuestros niños y que realmente les confunde. Pero sí, aprovecho para dar las gracias a todos y cada uno que trabaja en UNICEF, que hacen una labor maravillosa a lo largo del mundo, que consiguen que llegue el agua, que se combata la malaria. Bueno, yo he estado en Nicaragua y en tantos sitios, por ejemplo, haciendo cuartos de baños para niños y para niñas, gracias a UNICEF. Por lo tanto, cuando nacen ahora tantas ONGs que no saben muy bien quién está detrás, apostemos por lo importante. María Eugenia, no sé si quieres contestar a Javier. Muchas gracias. La verdad es que UNICEF es Agencia de Naciones Unidas. Se creó después de la Segunda Guerra Mundial para proteger a la infancia y la verdad es que yo me siento muy orgullosa de pertenecer a UNICEF y más de ser presidenta aquí en Castilla y León, porque conozco lo que se hace y, como bien dices, hay informes de todo y para todo y están totalmente basados en informes académicos y todos muy, muy valorados. Muchísimas gracias a ti, Javier. Pues Javier, ya aprovecho para despedirte, que tengas buen regreso a España. Vamos a España, a la península. Que tengáis muy buen día y deciros que cuando hemos tenido reuniones de UNICEF, la gente venía y se volvía a su ciudad, sea Castilla y León, sea Andalucía o sea Valencia, para no gastar en un hotel. Eso demuestra la calidad humana de la gente que compone UNICEF. Pues ahí queda, gracias. Ahí queda eso. También voy a despedir ya a Francisco Javier de Santiago. Profesor, muchísimas gracias por haber participado, porque también ha arrojado luz sobre todo en eso de los perfiles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, gracias a María Eugenia y a todos los compañeros que han estado presentes. Gracias. Y por supuesto, María Eugenia, gracias por estar con nosotros y bueno, esperamos tener noticias pronto de que las administraciones, las empresas, todos nos hemos puesto las pilas. Sí, yo creo que es el momento y hay que hacerlo. Gracias a vosotros por visibilizar un problema serio y también quiero decir que las redes sociales también son buenas, que no las demonicemos todo el tiempo, que también tienen cosas positivas, pero es verdad, efectivamente. Pero un poquito de sentido común, lo que has dicho al principio. Sentido común y coherencia. Eso es. Hacemos una pausa. Seguimos hasta ahora. Pues seguimos aquí en Está Pasando. Ya sí que sí, hoy hemos podido decirles adiós a las mascarillas en esos sitios donde todavía teníamos que llevarlas, Eduardo.
Es la noticia y la imagen del día. Hoy es el primer día en algo más de 3 años en el que la mascarilla no es obligatoria en ningún lugar. Si vamos al hospital, al centro de salud, a una residencia o una farmacia, ya no es imprescindible cubrirse la boca y la nariz. Así que por primera vez en 1200 días, que se dice pronto, hoy se ven las caras, por ejemplo, en farmacias como esa de Valladolid. Inma Mansilla, vamos a ver cómo están quitando ya el cartel, ¿no? En farmacias como esta, Edu, vamos a hablar con Marta, es la primera vez que se retira ese cartel que tantas veces hemos visto a la puerta de centros sanitarios y de farmacias de obligatoriedad de la mascarilla. Primera vez en muchos días que os veis las caras. Casi 3 años, más de 3 años. Estamos emocionados porque nos vemos las caras, las compañeras, en mucho tiempo, los clientes, y es una sensación rara. Tenemos como que nos falta algo. La gente las trae, es una recomendación. Gente enfermos con enfermedades autoinmunes deben ponerla para protegerlos. A los ancianos en las residencias, síntomas, personal sanitario, hay que poner la mascarilla. Diciendo, ha venido para quedarse con nosotros. Por precaución, es póntela, protégenos a todos. ¿La gente estaba enterada o todavía hay...? Sí, hemos tenido de todo. Ha venido gente llamando por teléfono para preguntarnos si podían venir ya sin la mascarilla. Ha venido gente sin ella a primera hora. Ha venido gente con ella puesta y cuando ha visto que ya no era obligatorio ha decidido quitársela. Hay gente que viene con síntomas y por respeto viene con la mascarilla. Hay que recordar que esa mascarilla es una recomendación, pero en algunos espacios con personas, por ejemplo, inmunodeprimidas, hay que llevarlas. Es obligatorio en la zona de autodeprimidos, recomendación en urgencias, en nuestros centros sanitarios, si vamos con una sintomatología para preservar la salud de nuestros sanitarios, de nuestro médico. Entonces debemos tenerlas siempre con nosotros. En el botiquín tenemos que tener mascarillas, no tirarla, como algún cliente también nos ha dicho que las había tirado todas, para eso, para evitar otras posibles crisis sanitarias, igual que el Gobierno va a estar atento con el sistema de epidemiología, vigilante cómo va la incidencia de casos, tanto no solo de COVID, que ha venido para quedarse, de gripe y de otras enfermedades respiratorias, para conseguir estar alerta y evitar que volvamos a pasar por una situación así de difícil. Marta, gracias. Estamos viendo aquí en la cola de la misma farmacia cómo hay gente que ya no lleva esa mascarilla. Por ejemplo, puede ser el caso de esta mami que no lleva mascarilla ya. No. ¿Te has enterado de que Me he enterado esta mañana. Y estaba incluso en el centro de salud por el niño y ahora aquí en la farmacia, y es lo mejor que se ha podido hacer. Era una medida absurda, tal y como estaba ya la situación, que no existe la pandemia, pues... Y luego, sin embargo, tenemos, Edu, otras personas que sí prefieren llevar la mascarilla, como es el caso de esta otra clienta. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues llevo la mascarilla, me he enterado de que ya no era necesario, pero tenía síntomas un poco de resfriado y por respeto a los demás. Pues eso es precisamente con lo que tenemos que quedarnos, Edu, de todo esto, que las mascarillas se retiran, pero que todavía hay que tener cuidado, algo tan tonto como esa sintomatología que decía eso, tenemos un poco de catarro, no pasa nada, nos podemos poner la mascarilla para no contagiar a los demás y mientras tanto pues seguimos muy pendientes de cómo se queda la situación en farmacias, recordemos, y en centros sanitarios, aunque un último apunte, si vamos a compartir espacio con personas inmunodeprimidas, la mascarilla sigue siendo necesaria, precaución. Respeto, precaución, prudencia, esa recomendación. Gracias, Inma. Muchos lo celebran, vamos, hasta como hacemos aquí, bailando y cantando. A lo mejor se saben ustedes algunas, se arrancan a bailarla o les gusta verla en las fiestas de su pueblo. La jota es ya patrimonio cultural inmaterial. El Gobierno acaba de aprobar esta declaración con la que quiere salvaguardar el género tradicional por antonomasia de nuestro país. Alfonso Díez, etnógrafo y experto en cultura tradicional. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, Alfonso, la jota con sus variantes será el género que unifique el folclore de todos los rincones de España. ¿Qué supone ahora este reconocimiento? Hombre, la verdad que las variantes son muchas. Piensa que bueno, pues tiene diferentes nombres, ¿no? Como fandango, bailalo pesado, el chano, el baile pandero, foliadas en Galicia. La verdad que supone principalmente un reconocimiento a nivel nacional, ¿no? Parece que siempre el folclore que nos ha definido ha sido el folclore andaluz. Y estamos hablando de un género que se extiende en todas las tierras de la península, en las islas, incluso fue llevada por los españoles a la Nueva América. Así que, bueno, pues como os digo, al final no deja de ser un elemento de cohesión importante.
y además, bueno, hay que protegerle un poquito de influencias exteriores. Y bueno, pues principalmente yo creo que es eso, es este reconocimiento como un género, no más allá de los típicos tópicos del folclore en España. Claro, Alfonso, cuando hablamos de jota, ¿de cuántos géneros hablamos y qué lugar e importancia ocupa la jota castellana? Recordamos que tú estás ahora mismo en la provincia de Burgos. Bueno, la jota es un género, o sea, por sí mismo es un género. Es un género de ritmo binario con una agrupación, o sea, perdón, de un ritmo ternario con una agrupación binaria. O sea, como tal, es solamente un género. Lo que pasa es que, como bien hablábamos antes, pues tiene diferentes denominaciones. Su etimología es muy curiosa porque, bueno, pues nos han ido contando muchas cosas en esos procesos de refolclorización, que si la inventó un árabe, etcétera. Pero bueno, parece ser que quizás por etimología venga de la palabra azotar, que en latino es saltar. Está extendida, como os digo, en toda la península y tiene una adaptación muy antigua, porque está claro que si la tenemos en todas las tierras de la península ibérica es porque ha tenido que de sufrir un proceso de arraigo tremendamente antiguo. Sus formas de interpretación son muy variadas. Las encontramos, bueno, con voces, con instrumentos rítmicos, con instrumentos melódicos. Quizás los géneros ahora más conocidos, porque no tenemos que olvidar que este proceso empezó en Aragón, ¿no? como algo muy exclusivo de esas tierras y en general desde el principio también se dijo que no, esto era algo mucho más genérico en toda la península ibérica. Y por eso, bueno, pues las encontramos con diferentes formas y estilos. Principalmente, pues ahora conocemos mucho pues, todas esas jotas de rondalla, las rondaderas, aragonesas o bailaderas, que son curiosamente más modernas, ¿no? Alfonso, lo tenemos que dejar aquí porque se nos acaba el tiempo, pero te agradecemos esta pequeña clase magistral de la jota, que ahora ya es patrimonio inmaterial cultural de España. Gracias, un abrazo. Saludo. Gracias, ha sido rápido pero intenso, ¿eh? Sí, bueno, que te iba a decir, nos marchamos bailando una jota. ¿Tú sabes bailarlas? Pues Enséñame lo intento. porque... No, yo lo intento. Vamos a asustar a la gente, no. así que para otro día. No les vamos a hacer pasar por eso. Que nos vamos, que ya no hay tiempo para más, pero que mañana estamos aquí a las 10:30. En esta pasando, los esperamos a todos, ¿eh? Venga, venga, nos atrevemos.